quedamos hasta las 9 de la mañana. Esto es Primero lo Primero. 11 21 87 1067. Mañana fresca. Así arrancó con 9 grados de temperatura, pero ya estamos en 15 grados 4 décimas. Cuando hablamos de modernización laboral, terminología que utiliza el gobierno y el presidente Javier Milei, cuando empezamos a repasar qué contendría una reforma laboral que tiene que pasar y aprobarse en el Congreso de la Nación, hay muchos interrogantes. Bueno, ayer Martín Menem habló sobre la reforma laboral, se refirió concretamente a que va a ser un éxito para los trabajadores. Podemos ir, nada obsta que podamos ir trabajando en conjunto todos los temas. Hay comisiones que pueden ir trabajando en paralelo e ir definiendo, digamos, rápido los acuerdos para llegar a un dictamen y poder ir al recinto lo antes que podamos. Obviamente van a ser temas que van a requerir un debate de las diferentes fuerzas políticas, pero tenemos la convicción de que es una de las grandes deudas pendientes que tiene la Argentina, el tema de modernizar laboralmente, modernizar la norma laboral. Martín Menem dijo además, ellos, refiriéndose a la CGT, dicen defender a los trabajadores. Deberían estar de este lado. La Argentina no cree en términos laborales, tiene la misma cantidad de personas aportando al sistema hace años. La Argentina no crece hace muchos años. La CGT dicen que invierten el orden de prioridades. El gobierno debiera primero abordar el tema impositivo, bajar los tributos y a partir de allí pensar en una reforma laboral. Vamos a hablar con Julián de Diego, abogado laboralista. Julián, gracias por la espera, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia, aquí en Milenio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre la modernización o reforma laboral? Se ha hablado mucho y hasta ahora concretamente no hay un proyecto de ley que podamos repasar para saber si hay un tope a las indemnizaciones y demás, por ejemplo. Bueno, primero el tema de la reforma impositiva de la que habla la CGT es complementaria. O sea, la reforma laboral tiene dos complementos que deben estar simultáneamente resueltos, que son la reforma previsional, para ver el tema de las cargas sociales, que son los llamados impuestos al trabajo, y la reforma fiscal por el tema de la incidencia que tienen los impuestos provinciales y sobre todo el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, que afecta a los trabajadores cuando los ingresos no son tan importantes y por lo tanto es un impuesto a las ganancias que puede llegar a ser confiscatorio. Entonces, la reforma laboral tiene que complementarse con las otras dos, con la previsional y con la fiscal. En segundo término, no hay un borrador. El borrador está en proceso de elaboración. No solamente es proceso de elaboración, está en proceso de debate también dentro del Ministerio de Sandra Petovelo. Sí, de Capital Humano. Donde está, claro, que lidera un poco el tema de la reforma laboral junto con Julio Cordero, que es el titular de la cartera, y con el complemento de Federico Sturzenegger con su ministerio vinculado con todo lo que es la reestructuración. Entonces, borrador no hay, pero hay una cantidad de anuncios que permiten determinar que el primer dato que va a ser muy importante para el futuro de la reforma laboral es que no comprometa derechos fundamentales del trabajador, porque si nosotros retrocedemos en lo que hace a las conquistas laborales tradicionales, que además son las reconocidas a nivel mundial, estaríamos en falta. ¿Por qué? Porque una nueva reforma laboral que tome acciones sobre principios fundamentales podría ser un retroceso. Esa alternativa yo no la visualizo en ninguno de los anuncios, en ninguno de los borradores que han circulado, que son todavía provisorios, y por lo tanto debería despejarse en esas dos dudas que cuando la CGT no conoce el proyecto, está tirando de globos de ensayo para ver qué reacción puede obtener. Inclusive hubo el anuncio de una medida de fuerza que es totalmente irracional, porque todavía no saben de cuál es el contenido. Bien. Ahora Julián, ¿qué debiera contener una reforma laboral que vaya, digamos, en línea
en la que va el mundo desarrollado, ¿sí? Aquellos cambios que el Perfecto. mundo fue aplicando. Esa es la pregunta clave, porque en realidad nuestra reforma laboral lo primero que tiene que hacer es modernizar la legislación. Nosotros tenemos normas legales que datan de la posguerra. O sea, se acordaron y se aprobaron en 1975 con antecedentes de después de la guerra del 45, o sea, época en la que no existía ni el celular. Entonces, el primer problema que tenemos es la adaptación de la legislación tan antigua a las nuevas tecnologías, que en realidad es el verdadero impulsor de la reforma laboral. Cuando uno ve cuál es el motor que mueve la reforma laboral en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, que son países que nosotros miramos más de cerca que Estados Unidos o China, lo que nos encontramos es que el problema que tienen esas legislaciones, también fundadas en la normativa de la posguerra, se encuentran desenfocadas respecto a las nuevas tecnologías. Entonces, robótica, informática, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial va a tener que ver mucho con los mecanismos de actualización de la reforma. El segundo tema muy importante en la Argentina es la cantidad de gente que está en la informalidad. Nosotros, como usted dijo muy bien hace un rato, tenemos la misma cantidad de trabajadores en blanco de los últimos 12 años, o sea, alrededor de 6 millones de trabajadores. 6.200.000, 6.100.000, 6.300.000, pero el número no ha cambiado. Y sin embargo ha crecido la economía informal. O sea, si uno hace números redondos, en la economía informal tenemos 10 millones de personas. Por el otro lado, tenemos un crecimiento del trabajador autónomo, que lo teníamos antes de la presidencia de Milei en 1.200.000, hoy está en el doble, está en 2.400.000, 2.500.000. O sea, que en la formalidad tenemos prácticamente menos que en la informalidad. Entonces, primera prioridad de la reforma es crear las condiciones para que los que están en la informalidad, que es gente que no tiene ningún beneficio, que no tiene obra social, que no se va a poder jubilar nunca, que no tiene un sistema de asistencia a la salud, que no tiene riesgos del trabajo y que no tiene ninguna regla, porque muchos de ellos no tienen ni vacaciones, ni descanso semanal, ni descanso diario adecuado, ni condiciones de higiene y seguridad razonables. Todo eso hay que tratar de crear incentivos importantes. Mi opinión es que el traspaso del trabajador informal a la formalidad debe tener para el empleador y para el trabajador costo cero. Costo cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador en la informalidad que gana 1 millón de pesos, al empleador le cuesta 1 millón de pesos y el trabajador cobra 1 millón de pesos. Pero si yo tengo un trabajador en la formalidad, o sea, lo tengo registrado y tiene 1 millón de pesos de sueldo, el trabajador cobra 750.000 y a la empresa le cuesta casi 2 millones. O sea que el trabajador cobra 1/3 del costo laboral, lo cual es el costo laboral más alto de Latinoamérica, es el triple del costo laboral de Chile, es el doble del costo laboral de Brasil, es casi 3 veces el costo laboral de Colombia o de Panamá, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros ese eje lo tenemos que tener como prioritario. Y después viene todo lo que usted me estaba mencionando también, o sea, qué mecanismos tenemos que tener dentro del contrato de trabajo, la remuneración dinámica, el banco de horas, la modificación muy amplia de todas las condiciones de trabajo y la indemnización por despido hay que preservarla, tratando de ver si el fondo de cese, que se creó con la ley de bases, se puede desarrollar para garantizarle al trabajador, sobre todo en las pymes, que el día que lo despidan pueda cobrar su indemnización. Acabas de hablar de un punto clave. El otro día nos referíamos al tema con Gustavo Lacha Lázari y nos decía 2 cosas. Una, hablando de la economía de este momento y de la oportunidad que tiene el gobierno de dar grandes pasos, no tenemos mucho tiempo, nos dijo Lacha Lázari, y por otro lado dijo, al momento de evaluar, tomar a un nuevo empleado, evalúo la litigiosidad y el historial de ese nuevo empleado para saber si es muy factible o poco factible que me realice un juicio. Digo, ¿por ahí va el temor hoy por hoy de contratar a un trabajador hoy? Bueno, hay varios temores. El primero es el
el del costo muy alto. El segundo es el de la litigiosidad, que hay que reconocer que ha bajado considerablemente, porque después de la ley de base se derogaron unas multas que eran los que potenciaban mucho los juicios laborales. Esas multas ya no existen más, entonces en los juicios laborales nuevos ya no existe el incentivo de cargar las multas y por lo tanto es muy difícil que haya tanto interés en hacer el juicio como parte de la vida laboral. Al contrario, cuando uno ve la dinámica que tienen los trabajadores, sobre todo jóvenes, en las empresas informáticas, lo que están tratando es todo el tiempo de mejorar su sueldo, de mejorar su empleabilidad. Ese es un tema clave. La empleabilidad es todos los conocimientos, capacitación y entrenamiento que tiene el trabajador para desarrollarse no solamente a nivel personal, sino en el futuro de su empleo actual o en el futuro de los futuros empleos que pueda acceder, a los que pueda acceder. Entonces, la verdad es que la realidad nos está demostrando que ya hay una serie de señales que indican que digamos, todo lo que sea el conflicto judicial va a disminuir considerablemente. La Corte Suprema está dictando muchos fallos en contra de la jurisprudencia laboral exorbitantes, de los fallos que se llaman exorbitantes cuando establecen montos extraordinarios. Y la verdad es que cuando uno analiza el tema de reforma laboral con los gobernadores de las provincias, ellos también están interesados en generar empleo, y para generar empleo es imprescindible que en una nueva etapa que debería ser de crecimiento, porque el empleo genuino se obtiene con crecimiento, no con la reforma laboral solamente. La reforma laboral debe estar acompañando ese crecimiento para que el futuro del empleo tenga muchos puestos de trabajo disponibles de calidad. Julián, la última es la pregunta brutal y quizás no tenga respuesta. Te voy a pedir, con tu experiencia, ¿pensás que esta vez sí se va a aprobar una reforma laboral, se va a trabajar sobre un proyecto de ley que puede tener cambios o no de lo que disponga la iniciativa del gobierno? ¿Crees que esta vez sí se puede dar ese gran paso que necesita la Argentina? Sí, yo creo que sí, yo soy muy optimista, primero porque es muy importante la intervención de los gobernadores en todo este proceso, y son también ellos están muy interesados en que en cada una de las provincias se generan las condiciones para el futuro del empleo. Es decir, si uno mira las inversiones que ya sabemos que van llegando, como la minería de litio, como las inversiones en equipamientos eléctricos no tradicionales, todo el tema del petróleo, la petroquímica, sin tener en cuenta eso, que son grandes inversiones de la industria farmacéutica, el desarrollo de la mejora de la salud en la Argentina, el tema de la seguridad, etcétera. Si uno mira todo el escenario, claramente estamos en vísperas de reformas muy importantes y en vísperas de que el país tenga y desarrolle un relanzamiento de su potencialidad para el crecimiento, no solamente desde la actividad agropecuaria, que es siempre muy fuerte en Argentina, y desde la actividad minera o petrolera o gasífera, sino también desde todos los emprendimientos que tengan las provincias. Y en eso hay un enorme interés de los gobernadores, que son los que van a ayudar en el voto que se necesita para el Acuerdo de Mayo 2. Así que yo soy muy optimista y creo que se va a lograr una reforma muy importante. Sería la reforma que desde que yo conozco, desde la época de la Vuelta a la Democracia, la reforma número 27, pero sería una reforma tan importante y tan integral que verdaderamente va a ser un hito dentro de lo que ha sido la evolución del derecho laboral en la Argentina. Julián, un gusto enorme hablar con vos. Gracias por habernos atendido. Un abrazo para todos. Julián de Diego, abogado laboralista.